duda alguna es interesante conocer cómo surgió el periodismo, pero aún más interesante es ver cómo este mismo ha evolucionado con el paso del tiempo. Así es, mi estimado compañero, se suele decir que el medio es un transportador de flujo de la información y lo que de él importa es para qué o para quién sirve y los contenidos que comunicará. Al hablar de nuestra futura profesión, nos damos cuenta de que esta ciencia se ha enriquecido con las distintas apariciones de cada medio y a su vez con cada elemento de innovación, esta ha logrado captar la atención de nuevos públicos. Con la lectura debida del documento nos queda más que claro que el periodismo, antes de ser una profesión, es una vocación. Hablamos de que más allá de describir el mundo, estamos para mejorarlo con nuestro servicio para nuestra amada audiencia. A lo largo del documento nos encontramos con varias citaciones de múltiples escritores, mas yo resalto esta, que me pareció sumamente importante. Ser un buen periodista no es simplemente saber cómo escribir, sino planificar cada artículo para que pueda contribuir a construir una mayor igualdad, mayor libertad y mayor justicia. Fíjate que la prensa tiene sus orígenes en el voz a voz según muchos, y no es secreto alguno que a las personas se nos olvidan las cosas, por lo que de alguna u otra forma se llegó a la idea de plasmar lo que escuchábamos de la tradición oral en escrito, o en su defecto códigos. Gutenberg en Alemania crea la imprenta, cosa que le abrió el camino a otros países para hacer uso de este mismo invento y así aprovechar para informar a la población acerca de la realidad que los rodea. Entre otros países que aprovecharon este elemento están Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España, entre otros. Por otro lado, cabe resaltar que la tradición oral llegó a evolucionar gracias a la aparición de la radio. Resulta necesario iniciar este apartado haciendo una mención honorífica al telégrafo, invento fundamental para el nacimiento de la radio y la introducción de la instantaneidad en la transmisión de la información. Luego de que se perfeccionó el telégrafo, se logró hablar como tal de radio. La novedosa invención les permitió a varias compañías hacerse propietarios de canales de radio. El nacimiento de las grandes compañías de radio alarmó a los propietarios de los diarios, que veían a este invento como una amenaza para su existencia. Quisieron hacer lo imposible para prohibir la emisión de noticias, y esto generó un efecto inverso. El público quería más noticias a través de la radio, y los dueños de las estaciones de radio cumplieron los deseos de los oyentes. Así salían a las calles a captar las novedades por medio de la emisión de radio. Podemos afirmar que la inmediatez de la radio captó la atención del público, y esto no demoró en convertirse en modelo organizacional comercial, de monopolio público y de propaganda. Interesante sin duda alguna, pero ahora es el turno de la televisión. No podemos hablar de la televisión sin antes haber mencionado la fotografía, invento que surgió en Francia y que, como todo, en sus inicios necesitó de ajustes técnicos para luego mostrar su verdadero potencial. Las primeras fotos asombraron a la humanidad, porque con este elemento logramos plasmar la realidad al imprimir aquella representación fiel a lo que es físicamente existente. Al comienzo se hablaba acerca de la fotografía como una imagen fija, y el término de la televisión solo llegó gracias a que se experimentó en múltiples ocasiones en señales de transmisión en vivo. Luego de haber perfeccionado los procesos y las técnicas de grabación, pasamos a tener una sistematización para el sistema de transmisión de noticias. Con un invento tan increíble y con un potencial tan inmenso, fueron varios los países interesados en hacerse con este tipo de invenciones, por lo que a lo largo del tiempo se dedicaron a perfeccionar inventos que mejoraban los receptores y la transmisión a distancia, como los microondas, la televisión por cable y los satélites de comunicación, hasta llegar a la televisión de alta definición y la digital. Gracias a esos inventos se logró reforzar la aparición del periodismo y, por supuesto, al hablar de la presencia del periodismo es necesario tener un lenguaje periodístico, el cual se basa en la imagen en movimiento y además añade la palabra hablada, la música, los efectos sonoros y las imágenes estáticas en forma de gráficos, fotos y dibujos. Estos últimos se agrega con el fin de retener la atención del público, con el fin de ganar cada vez más visibilidad entre usuarios que consumen este tipo de contenido. David, fíjate que la televisión marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pero luego con el paso de los años llegaron unas nuevas invenciones que ayudaron al periodismo a evolucionar. Entre esas tecnologías nos topamos con el Internet. Estamos hablando acerca del medio que le permite al público tomar dos papeles que anteriormente no se veían. Ahora el público tiene la facilidad de ser tanto productor de contenido como consumidor. Luego pasamos a la web, que a su vez sufrió múltiples cambios. La primera web solo le permitía al público recibir información. La segunda le permitió a los usuarios participar pasivamente a través de las famosas wikis.
Y en la actual web, La Tercera, vemos usuarios que asumen el papel de periodistas y transmiten contenido informativo, con la ventaja de que la instantaneidad les permite llevar sus mensajes a millones de personas. Después llegaron los blogs, que eran páginas en las que la gente hablaba acerca de temas de interés y con ellos se formaban comunidades. Luego llegan las redes sociales y notamos que los espacios de producción de contenido a nivel periodístico les permite a los productores interactuar más con el público. Luego hay que hacer una alusión especial a Steve Jobs para el tema de la aparición de los smartphones y las tablets. Logramos ver cómo el rumbo de la sociedad cambia. Todo dispositivo celular empezó a ser fabricado con una pantalla táctil de vidrio y la versión más grande de estos dispositivos se les llamó tablets. En cada dispositivo se lanzó el uso de aplicaciones relacionadas con los periódicos digitales, entre otras cosas. Les damos un fuerte abrazo. Aquí se despiden Sebastián y David.